Bueno, doctor Hugo, esta pues, entrevista la estamos realizando, digamos, en el marco de la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad que estamos haciendo sobre el avión de Bianca y nos gustaría conocer su opinión respecto a unos, digamos, temas que cómo sucedían en ese momento en Colombia, ¿no? El primero de eso es que pues, este atentado se da en un momento en el que el cartel de Medellín le declara una guerra al Estado colombiano, ¿sí? ¿Usted cómo podría describir las condiciones de seguridad ciudadana entre los años 1987 y 1993? Bueno, es una situación bastante complicada, digamos, desde el punto de vista de lo que en el país se conoce como orden público, pero básicamente en materia de seguridad, dado que en ese momento, entre el 87 y 1993, se comienzan a dar unas acciones de terror por parte, sobre todo, del cartel de Medellín, y sobre todo después del asesinato del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán. Y, y básicamente por las decisiones que tomó a raíz de ese asesinato el presidente Barco. Y una de ellas tuvo que ver precisamente con el avión de Avianca. Pero digamos fueron circunstancias, digamos hechos puntuales que sucedieron de terrorismo. Pero ¿qué había detrás de todo esto? Digamos, ¿qué tenía el Estado realmente para responder? La verdad es que teníamos unas instituciones bastante diezmadas y débiles. Por un lado, un sistema judicial diezmado, por un narcotráfico que peleó siempre en contra de la extradición, que prefería que lo juzgaran los jueces colombianos antes que los jueces norteamericanos, pero cuando los jueces colombianos se atrevían a juzgarlos, los mataban. Y fueron muchos los jueces y muchos los funcionarios de la rama judicial que fueron asesinados por el narcotráfico y particularmente por el cartel de Medellín, por Pablo Escobar y su gente. Eso debilitó fuertemente los temas de justicia en el país. Posteriormente recordarán ustedes lo que fue el tratar de operar la justicia en medio de esta situación y la figura que creó el presidente Gaviria en su momento, que fueron los jueces sin rostro, que eran casi que ocultos tratando de impartir justicia. Ese es un tema ahí de justicia muy delicado. El otro tema tiene que ver con la seguridad y tiene que ver básicamente con la seguridad que prestaban las fuerzas militares y de policía. Unas fuerzas militares más dedicadas al tema del conflicto armado y menos a esta amenaza tan fuerte que había del narcotráfico. Y una policía con muchos problemas de credibilidad. Hacia comienzos de los 90 la policía tenía una credibilidad del 17, menos del 20%. Y se daba por los fenómenos de ineficiencia desde el punto de vista de inseguridad en ese momento, pero también por fenómenos de corrupción. O sea, una policía con muy poca credibilidad dentro de los ciudadanos. Entonces teníamos un escenario de amenaza del narcotráfico, particularmente a través del cartel de Medellín, y unas instituciones bastante débiles. Entonces yo creo que ese es como el escenario en que desafortunadamente en ese momento el país se movió de una amenaza muy fuerte y unas instituciones muy débiles. Perfecto, muchas gracias. Bueno, usted tuvo la oportunidad de ser subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 3 periodos consecutivos, ¿no? Y en esa época, digamos que hubo una gran transformación, una disminución de la tasa de homicidios desde que usted llegó hasta cuando salió. ¿Usted cuáles considera que fueron las condiciones que afrontaba Bogotá en ese momento en el que usted llega a ser subsecretario y cuáles son en las que ustedes salen y cuáles son las razones por las cuales la tasa de homicidio pudo haber descendido y si el narcotráfico pudo haber sido algún factor, digamos, que había desencadenado esa alza al inicio de los 90? Yo creo que fue el país en su conjunto, digamos. De los 80 en adelante, de los 70, pues, pero de manera muy fuerte, de los 80 en adelante con la presencia activa,
social y políticamente y económicamente del narcotráfico, el desprestigio, digamos, la manera como se diezmó la justicia, el desprestigio que tenían algunas instituciones, la falta de eficacia desde el punto de vista de seguridad, de alguna manera mostraron cómo el país comenzó a crecer en términos de la tasa de homicidio. O sea, el país llega exactamente al año 1991, con una tasa cercana al 68, 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quizá la tasa más alta, por encima de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué encontraba uno, digamos, sobre todo a comienzos de los 90, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana? Desde luego el presidente Barco declara la guerra al narcotráfico, establece la extradición y el Estado se prepara a combatir y lo hace, digamos, bien, sobre todo, digamos, en lo que luego se conoció como el bloque de búsqueda y una policía muy especializada a perseguir al cártel de Medellín. Yo creo que en ese sentido ahí lo hace muy bien, con el apoyo de los Estados Unidos. Digamos, era una policía, ese nivel de la policía muy importante y con cierto profesionalismo. Pero en general, digamos, teníamos muy buenos esfuerzos para el tema de perseguir el narcotráfico y el cartel, pero teníamos muy bajos esfuerzos y muy bajo profesionalismo para garantizar la seguridad ciudadana. O sea, podría uno decir, el bloque de búsqueda tenía todo, los policías en la calle tenían casi nada, les faltaba recursos y demás. Y en medio de ese escenario también de narcoterrorismo y demás, se da un hecho importantísimo en el país y es la reforma a la policía. Ustedes recordarán, año 2001, 2002, todavía no tengo no recuerdo en este momento la fecha. Bueno, ya la policía traía un desprestigio muy alto, una credibilidad muy baja por parte de los ciudadanos. Y se da un hecho en la estación de policía de Germania, ahí cerca a los Andes, en donde en una estación violan a una niña. Y el presidente Gaviria inmediatamente dice, esto se acaba y vamos a reformar a la policía. Y se reforma, yo digo, con una muy buena decisión por parte del presidente. El presidente nombra una comisión independiente de gente muy experta, de empresarios y de gerentes y de personas especiales para pensar la policía que el país requería. Y se vuelve a traer en ese momento al general Serrano, que estaba por fuera, ya estaba, creo que agregado policial en Estados Unidos, que es como el pasan por allí y de una vez le dan de baja. Y se nombra otra comisión en la policía para reforma a la policía. Esas dos comisiones finalmente dieron el resultado de una reforma integral de la policía y desde ahí la policía comenzó a cambiar. De esa credibilidad de 17, pues comenzó a crecer, digamos, en credibilidad. Luego el general Serrano, cuando llegó a dirigir la policía, desde luego comienza a hacer un trabajo importante sobre transformación de la policía, que lo llamó cambio cultural. Yo en ese momento estaba en Presidencia de la República, año 1993, 92, 93, con la Consejería de Modernización del Estado, que apoyó mucho la reforma de la policía. Entonces, ese es un hito importante a tenerlo en cuenta, porque, digamos, ahí comenzó a haber un cambio importante de la policía. El último gobierno de Jaime Castro fue un gobierno bueno, digamos, desde el punto de vista de seguridad. Con el último año de gobierno del alcalde Jaime Castro comienza a caer el homicidio. Bogotá venía de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 1993. En el 94 baja a una tasa de 60, 68, y nosotros, digamos, cuando llegamos a la ciudad encontramos, digamos, esa inclinación hacia abajo, hacia la baja de los homicidios, y lo que hicimos fue continuarla, digamos, con Antana, luego con Enrique Peñalosa y nuevamente con Antanas Mocos. Y, como digo, también contribuyó la reforma a la policía, el cambio de la policía,
y la manera como la policía, sobre todo, digamos, durante ese gobierno, primer gobierno de Antanas Mockus, estaba el general Gilibert, y montamos algo que fue muy importante realmente, además del fortalecimiento de la policía y todo lo demás, y fue los frentes locales de seguridad. Comenzamos a trabajar con los barrios, con las comunidades, con los vecinos, con las cuadras, comenzamos a organizarlos, pero no eran solamente para la seguridad, era para todo el tema de desarrollo, o sea, cómo los ciudadanos comenzaban a involucrarse al cambio de la ciudad y se lograron cosas importantes. Y yo creo que ahí hay que tener en cuenta como ese escenario de la reforma a la policía, del cambio digamos, de operar de la policía. De ahí salieron como más de 12.000 policías de esa reforma. Salieron por indisciplinas, por hechos de corrupción, por muchas cosas salieron. Hubo un proceso de depuración y como lo decía anteriormente, hubo un cambio cultural que comenzó a sentirse. Se comenzó a hablar de calidad total, de planeación estratégica, de gerencia total dentro de la policía, una institución mucho más organizada, y comenzó a hacer un cambio importante. Hay que tener en cuenta, digamos, eso que favoreció no solamente la caída también del homicidio en el país, sino también, sobre todo, en Bogotá. Vale. Digamos que en esa época, entre, digamos, el 87 y el 93, Bogotá fue como epicentro de varios ataques terroristas ordenados por el cartel de Medellín, ¿no? No solamente estaba el del avión de Avianca, sino, digamos, los carros bombas del centro, el del DAS, y varias cosas que de cierta manera afectaron las dinámicas de la ciudad. ¿Cómo podríamos entender el fenómeno del narcoterrorismo en la ciudad y cómo este, digamos, logró hacer algún impacto o transformación en el tema de seguridad ciudadana en la ciudad, ¿no? Bueno, las dinámicas violentas en el país se aprenden muy fácilmente, y realmente las guerrillas también enseñaron las formas de enfrentar al Estado. Y lo hacían también por actos terroristas, por toma de pueblos, por asalto a convoys de policía, de ejército, en donde se presentaban también muchas víctimas civiles, que pues dentro de la guerra algunos la consideran daños colaterales necesarios, o pues no buscados, pero colaterales. Y desde luego el narcotráfico, con el poder económico que tenía, contrató gente que hacía este tipo de acciones, y encontró que no se iba a someter, que iba a luchar en contra de la extradición y en contra de que los detuvieran, los juzgaran y los condenaran. Y un elemento fue el tema del terrorismo. ¿Qué busca el terrorismo? El terrorismo, con todas estas acciones, desde, digamos, de la serie de atentados, el avión de Avianca, el tema del DAS, la 93, en fin, todos los atentados que tuvo Bogotá y que se tuvo, y también hay que tener en cuenta que la mayoría de atentados fueron en Bogotá, no fueron en todos los lugares, se dieron en otras ciudades, pero la mayoría realmente se dieron en Bogotá. ¿Qué busca el terrorismo con esto? Primero, pues la ciudad te permite tener una difusión 100-100, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso busca el terrorismo, que no quede oculto el hecho. Segundo, atemorizar. Y ese temor lleva a dos acciones básicas del Estado. Una, desde luego, la defensa, tratar de perseguir a quienes cometieron esto. Pero la otra es la de los ciudadanos, y es que los ciudadanos comienzan a pedirle al Estado: pare, no persiga a esa gente, no les hagan nada. Y esta gente no hace nada, o sea, no los persigan porque, miren, de tanto perseguirlos, miren lo que está sucediendo. Entonces es una presión social por evitar que el Estado continúe con su tarea. Pero también llega un momento en donde el Estado, como sucedió en su momento, termina negociando. Dada el impacto que tiene, la presión que tiene de los ciudadanos, el impacto de estas acciones terroristas que logran el temor, la zozobra, y era lo que se sentía, o sea, uno no salía tranquilo. Es que el bombazo de la 26 cerca al Teatro Olimpia, eso es plena calle. El bombazo de la 93, creo, con 11,
o sea, bombazos en la calle, o sea, digamos, en cualquier momento uno podía estar expuesto a morir en su vida cotidiana. Entonces eso es un temor en donde ya uno ni en la casa se sentía seguro. Y pues desde luego eso tiene efectos sobre la seguridad y tiene efectos también sobre las autoridades. Es que el caso de Medellín, por ejemplo, la manera como mataron los policías. Yo tuve la oportunidad de ir a Medellín y trabajar en Medellín durante esos años de los 90 y a comienzos del 92, 91, 92, a las 7 de la noche ya no había nadie en la calle. Pero nadie era nadie. O sea, uno llegaba a un hotel como el Hotel Nutibara, donde me gustaba quedarme, y llegué una vez y llegué un poco tarde, como hacia la tarde, no, pues realmente eran las 6:30, y pues me alisté, llegué en ese momento a Medellín y quise luego salir a cenar, y como a las 7:30, el celador, porque no había más en la entrada del hotel, me dijo, no puede salir. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, pues es que en Medellín no hay nada abierto. Le dije, pero tengo hambre, voy a ir a cenar. Me dijo, no, pero no puede salir, le recomiendo que no salga. Y lo segundo es, le dije, bueno, pero aquí me pueden dar algo, pues servicio. No, ya las señoras se fueron, todo el mundo se fue. Aquí no hay quien le sirva. Entonces era el terror total, ¿no? Y en ese momento era porque también estaban matando policías. En Medellín era, una imagen que tengo era un carro de policía, en donde la gente que iba atrás en los carros dejaba como 2 cuadras el carro de policía ya solo. Y los que iban adelante iban a toda velocidad para que no se les acercara el carro de policía, porque podía suceder un atentado y terminar en la mitad. Entonces sí, fueron épocas de terror muy grandes, que afectaron sobre todo la seguridad y la tranquilidad de todos, absolutamente todos los ciudadanos, pero como los dos extremos, ¿no? Uno, terror que se difunde a nivel nacional e internacional, terror que infringe, que da miedo que lleva a presionar al Estado, y un Estado que finalmente luego termina también negociando. Perfecto. Bueno, digamos que desde la época de Pablo Escobar hasta la fecha ha habido un fenómeno como transversal que ha atravesado, digamos, el tema del narcotráfico, y ahorita el conflicto armado, pues que ha sido el mismo narcotráfico, digámoslo así, que digamos ha dejado de estar como en las zonas rurales también para llegar a las ciudades. ¿Cómo se podría describir hoy en día ese fenómeno del narcotráfico en las ciudades, y cómo sigue asociado al tema del conflicto armado? Bueno, pues el narcotráfico, digamos, si no fuera por el narcotráfico, hace rato hubiéramos terminado la guerra. La verdad. Digamos que el narcotráfico es la gasolina que alimenta los grupos armados. Aquí las FARC, desde hace mucho tiempo, ya antes cobraban unos impuestos, un gramaje, y terminaron no solamente cultivando, produciendo y exportando, sino también lo hace el ELN y lo han hecho los distintos grupos. O sea, todo el auge del narcotráfico que se mantuvo, sobre todo, digamos, de los 90 hacia acá, y el involucramiento de los grupos armados, pues llevó a que permanezcan hasta la fecha. El ELN hoy es uno de los tantos grupos criminales que se alimentan del narcotráfico, así sus dirigentes digan que no. Y digamos, eso desde luego ha influido en el mantenimiento de estos grupos. Afortunadamente ya hay una desmovilización de las FARC, aunque quedan las disidencias. ¿Por qué se quedaron grupos de las FARC no desmovilizándose? Se quedaron no porque crean que van a tomarse el poder. No, se quedaron porque quieren seguir manejando el negocio rentable del narcotráfico. En eso se quedó Gentil Duarte y se quedaron las otras disidencias. Se quedaron manejando un negocio rentable. Ese ya es un negocio personal. Las disidencias no son grupos guerrilleros, son grupos criminales, como es el Clan del Golfo, como son los Caparrapos, como son, en fin, los distintos grupos criminales que se están peleando la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas en algunos territorios. En fin, son grupos criminales que lo que han buscado son rentabilidad. Entonces hay una relación muy fuerte entre nuestra violencia, estos grupos y el tema del narcotráfico.
Ahora, en el caso de las ciudades, tiene varias connotaciones. Uno puede ver fenómenos como los de Cali o Medellín. Cali y Medellín son distintas en términos de seguridad ciudadana a ciudades como Bogotá o Barranquilla o Cartagena. Aunque Bogotá, digamos, también es de alguna manera un epicentro, pero Cali y Medellín son epicentros de grandes regiones. Cali es epicentro de todo lo que sucede hasta la frontera con Ecuador, todo lo que sucede hasta Buenaventura y una parte del Atlántico, del Pacífico, ¿sí? Y una parte también del eje cafetero. Esa es una parte ahí al norte hacia el sur occidente. Allá está Cali como epicentro. Y eso tiene un efecto sobre Cali. La gente que desarrolla muchos de los negocios en todo ese territorio vive y se mueve en Cali, ¿cierto? Entonces, ese es un efecto. Igual sucede con Medellín. Medellín tiene como epicentro ascendencia sobre el Bajo Cauca, inclusive una parte del sur de Bolívar, la parte del nudo de Paramillo, Urabá, una parte de Chocó, una parte hacia el centro del país. Entonces, son epicentros, como epicentros se ven afectados, como epicentros son elementos importantes de la economía legal, formal de esos territorios, pero también son epicentros de la economía informal y se ven gravemente afectados por fenómenos de crimen organizado muy grande. En el caso de las otras ciudades, en el caso de Bogotá, Bogotá ha pasado, digamos, dentro de todos los negocios del narcotráfico, ha pasado, yo diría, como un nivel ejecutivo, un nivel de blanqueo, pero también un nivel de paso y almacenamiento de droga que va hacia otro lado. La droga del llano que quiere ir hacia la costa, hacia puertos y demás, pasa por aquí, en algunos casos se almacena y luego sigue hacia otros territorios. En otros casos, en una parte de esa droga se queda aquí, se distribuye. Y la verdad es que las ciudades están creciendo grandemente desde el punto de vista de consumo, sobre todo de drogas. Y eso es un mercado importante para los mafiosos y para las estructuras criminales, y están tomando ese negocio con seriedad. Entonces traen, distribuyen, y una parte se queda, otra parte se almacena, y luego tiene que continuar hacia puertos. Y hay estructuras criminales organizadas en nuestras ciudades, de esas estructuras que hay en el sur, de esas estructuras que hay en el occidente, de esas estructuras que hay en el oriente, que hay en el norte del país. Y ya una última pregunta es, digamos, esa llegada de esas estructuras criminales, narcotraficantes a las ciudades, ¿en qué riesgo pone a las ciudades y a una población como los jóvenes? Lo primero es, este es un producto, como cualquier otro producto, que tiene una demanda. Y ellos también deben crear la demanda, como lo hace cualquier producto, como lo hacen los desodorantes, simplemente deben crear la demanda. ¿Y la crean cómo? Pues involucrando a niños, a niñas, a adolescentes en el consumo. Inicialmente gratis, todo lo que se entrega, y después son los mejores clientes. Entonces, de esa manera se están metiendo y están creciendo el consumo. Les interesa que la demanda crezca, les interesa que el consumo crezca en las ciudades. Entonces, eso afecta en dos sentidos. Uno, en adicción. O sea, tenemos cada vez más personas, niños, niñas, adolescentes y personas adictas, que hay que atender, no hay que perseguir, hay que atender a esas personas. Y dos, tenemos hechos de violencia que se generan por estos negocios, porque claro, es tan rentable el negocio que alguien quiere manejar la plaza de Bogotá. Entonces hay enfrentamientos entre los grupos por quién maneja la plaza. Los distintos descuartizados son solamente manifestación de la presencia de esos grupos. Algunos llegaron a creer que los descuartizados eran solamente en Buenaventura. No, hay descuartizados, ya ha habido descuartizados en Barranquilla, ya ha habido descuartizados aquí en Bogotá, en Soacha, en Cali, en Medellín. Es una práctica en donde la han denominado así algunos criminales de ejemplo. O sea,
quien se comporta mal dentro de la organización, quien no devuelve el producto, quien se roba la plata, quien no atiende a los jefes, quien se desvincula, quien está apoyando a otro grupo, lo castigan, lo torturan y te lo terminan descuartizando, y eso sirve de ejemplo para que los demás sean fieles a estas organizaciones criminales. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en Bogotá. Pero también se presentan problemas entre distintos grupos de distribuidores de droga. Aquí tenemos un fenómeno, y es que en el país venimos hablando de microtráfico. El microtráfico no existe. Lo que existe es narcotráfico. O sea, en Bogotá, en las grandes ciudades de Colombia, hay narcotráfico, organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. El microtráfico simplemente es una forma de distribución al menudeo. La droga no llega ni a Cartagena, ni a Barranquilla, ni a Bogotá, ni a Medellín, ni a Cali, kilo a kilo. Llega en containers, o llega en camiones, o llega en camiones refrigerados. Y se almacena, una parte, como digo, se almacena, otra sigue camino hacia el mercado internacional o hacia distintos mercados nacionales. Entonces, tenemos estructuras criminales, afectan la inseguridad y desde luego termina deteriorando el bienestar de los ciudadanos, como digo, en dos sentidos. Uno, el tema de seguridad. Se incrementan los niveles de hurtos. Algunos hurtos desafortunadamente son cometidos por gente que está buscando cómo tener plata para el consumo, que eso suele suceder. O por acciones violentas de estos grupos, pero también tenemos el otro fenómeno, y es que nos está quedando, primero tenemos a muchos niños, niñas y jóvenes en riesgo de poder caer en el consumo de drogas y en las garras de estos criminales, y tenemos niños, niñas y adolescentes y adultos también que ya son adictos, que hay que atenderlos de otra manera. Entonces yo creo que hay problemas. Muchísimas gracias, doctor Hugo.